Hola, hoy es 25 de septiembre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Y hoy os vengo a hablar de un problema que he sufrido un par de veces esporádicamente en casa, en la red de casa, que quizás es un setup un poco particular, no vamos a negarlo, es un setup específicamente específico y un poco raro que quizá muchas y muchos de vosotros no tengáis, pero que quería comentaros para que veáis el tipo de cosas que pueden pasar cuando empezamos a tener un despliegue de conectividad que se escapa de lo habitual, que es tener un router, el de mi operador, y ya. Ahí pues tenemos una serie de problemas. La cobertura no me da. No me da la velocidad que me dice el operador, que pensaba que iba a ser 1 gigabit por segundo y claro, con la wifi no me va. Todo ese tipo de cosas que muchas veces son esperables, otras son esperables aunque no justificables. Y bueno, hemos visto soluciones en este podcast alguna vez, os he contado alguna manera de intentar mitigar ese tipo de problemas, pero bueno, son cosas que pueden ocurrir. Pero yo he tenido un problema diferente, pero que os quiero contar, porque me resultó curioso y porque todavía no tengo del todo claro que haya conseguido encontrar la causa, pero creo que estoy en el camino de encontrarla. Creo que más o menos sé. Me falta, digamos, la prueba. No pude, cuando quise probar la solución, por decirlo así, no me dio tiempo a capturar tráfico, a capturar logs para, digamos, verificar o asegurarme que realmente era lo que yo creo que pasaba. Os cuento primero qué pasaba, a ver si lo consigo describir, sobre todo pensando que esto sigue siendo un podcast, aunque me grabe en vídeo en muchos de ellos, porque me habéis dicho que preferís que con vídeo es mejor. Yo creo que, me parece que en vídeo a veces me sale más natural comentarlo a una cámara que a un micrófono, aunque es igual de artificial, no hay nadie aquí delante, pero bueno. Os cuento lo que pasaba. Yo tengo en la red, en mi casa, hay el router de operador de fibra. De ahí está ese router en configuración monopuesto, ya lo he contado muchas veces, es decir, hago que la fibra pase a Ethernet y que a través de ahí mi router neutro, un Turris Omnia, consiga IP con PPP over Ethernet. Y digamos que ese pasa a ser mi router de verdad, el router de casa. El otro es un mero intermediario para conseguir conectividad a través de la fibra del operador que utilizo. Ese router está conectado por un lado, está bridgeada, está en configuración modo bridge, que es la habitual, la Wi-Fi que proporciona, que tiene varias redes Wi-Fi, está anunciando, emitiendo, creando varias redes Wi-Fi, una red Wi-Fi en 5 GHz pensada sobre todo, en 5 y en 2,4 GHz pensada sobre todo para dispositivos tipo terminales como teléfonos, portátiles y tablets que no puedan estar conectados por Ethernet. Y otra red que emite solo en 2,4 GHz con un nombre diferente que está pensada para domótica. Bien, de ese dispositivo, de ese router, salen varias tomas que tiene cableadas a habitaciones de la casa y otro va a un switch que también hace como de distribuidor a otras habitaciones de la casa, otras estancias, donde a su vez puede haber conectados otros switches. En concreto, a lo que es el propio router Turris, uno de los cables que va directamente a una boca del Turris, no va al switch que está al lado en el RTR, que también os conté en un episodio, va a la planta de arriba donde hay un switch al que se conecta también otro router, otro punto de acceso, otro Turris que hace de, digamos, repetidor Wi-Fi, por decirlo así, punto de acceso Wi-Fi en otra parte de la casa, ¿vale? Entonces, ese punto de acceso Wi-Fi tiene de nuevo la misma configuración. Tiene un nombre de red para emitiendo en 2,4 y 5 GHz dispositivos, digamos, de interfaz o de uso por un humano principalmente, como puede ser un tablet, un teléfono o un portátil. Y luego una red emitiendo solo en 2,4 GHz con un nombre diferente al que tiene la planta de abajo para la domótica, ¿vale? La red de 2,45 GHz pensada para eso, para el móvil y el portátil, sí que tiene el mismo nombre de arriba y abajo, que es lo recomendable para que pueda hacer roaming, itinerancia entre una red y otra de manera automática al dispositivo en función del nivel de señal percibido, la calidad, etc. Entonces, ¿qué me pasó? ¿Qué percibía? ¿Qué problema tuve? Pues que me ha pasado creo que 2 veces. Que de repente el teléfono está conectado a esta red que digo, que es la única que tengo además configurada para que se conecte automáticamente. La domótica no quiero que se conecte a esa red.
está conectado a esta red en 2,45 GHz en la planta de abajo y todo iba bien, pero arriba no funcionaba. Se conectaba aparentemente, pero no terminaba de conectarse, obtenía dirección IP y no funcionaba. Y no sabía muy bien por qué. Porque otros dispositivos estaban conectados a la red Wi-Fi de arriba y funcionaban. Pero este no. Y decía, ¿cómo es posible? Reiniciaba el teléfono, seguía pasando lo mismo. Comprobaba efectivamente que tenía a lo mejor una tablet conectada a la red de arriba y funcionaba, pero no, me bajaba conectada a la red de abajo, funcionaba sin problemas. Probé incluso a conectar a la red del punto de acceso que me estaba dando problemas aparentemente a otro nombre de red, al que uso para la domótica. Seguía teniendo el mismo problema. No sabía muy bien qué era, no sabía muy bien qué era. Reinicio el router de arriba, sigue pasando lo mismo. No sé, digo, ¿qué puede pasar? Aparentemente lo que creo que pasaba es lo siguiente, que es un poco raro, insisto, pero ¿qué puede pasar? Lo que yo creo que pasaba era que el bridge, el switch, entre comillas, virtual, que hay en el router de abajo, debió tener un problema, típico problema que puede pasar en dispositivos cuando llevan tiempo arrancados, y por algún motivo la entrada que tenía en su tabla de aprendizaje de esta dirección MAC, la de mi teléfono móvil, que él sabe, los bridges, los switches saben que una dirección MAC, por qué puerto se puede llegar a ella. Es lo que hace un switch para saber cuál de los puertos enviar el tráfico hacia una dirección destino, una dirección MAC, una dirección Ethernet destino concreta. Sabemos que todos los dispositivos, nuestro terminal móvil, la televisión, cualquier dispositivo que se conecte a una Wi-Fi, una red Ethernet, tiene una dirección MAC. Y los dispositivos que tenemos en casa, los routers, los puntos de acceso, los switches, utilizan esa dirección MAC para saber, digamos, entregar ese tráfico al dispositivo adecuado. Pues yo creo que algo pasó en la tabla de ese switch lógico, de ese bridge, y eso se quedó en un estado que no era el correcto. No aprendió o lo bloqueó por algún motivo. A lo mejor vio que cambiaba de puerto interno muy rápido de conectarse a la red de arriba y de abajo y lo puso en algún estado y se quedó ahí. No salía de ahí. Y por eso otro dispositivo diferente conectado al mismo router que aparentemente daba problemas funcionaba, o la red que daba problemas, y mi teléfono no. No era un problema del router de arriba, era un problema más bien del router de abajo o de la implementación del switch, del bridge lógico del router de abajo, que hacía que solo supiera enviar tráfico por el puerto para esa Mac en concreto, la Mac de mi terminal, cuando estaba conectado a la red de abajo. Es decir, si yo estaba en la red de abajo, sabía decir, esta dirección Mac terminal Carlos móvil, está por este puerto lógico. Digo lógico porque al final era por la Wi-Fi del propio router. Sin embargo, cuando mi dispositivo se conectaba a otro router, a otra Wi-Fi que estaba conectado a otro puerto del router de abajo, eso no funcionaba. ¿Por qué? Porque se quedaba en algún estado, probablemente en algún estado de bloqueo o en algún estado erróneo. Cuando reinicié el router de abajo, todo volvió a funcionar perfectamente. Y muchas y muchos diréis, pues haber reiniciado el router de abajo, todo, que es lo que pasa cuando no funciona algo, se reinicia todo y listo. Sí y no, porque yo quería intentar entender por qué esto estaba pasando. Y de nuevo, insisto, quiero capturar, en su momento capturé un log de la tabla de aprendizaje del bridge del router de abajo cuando estaba dando el problema, pero no lo hice después y me gustaría comparar. También me gustaría capturar tráfico, que eso creo que lo hice la primera vez que me ocurrió. Por ejemplo, la petición de HCP creo que sí que llegaba. Mi móvil, router de arriba, atraviesa la petición, llega al router de abajo, lo que no llegaba era la respuesta. Y por lo tanto se quedaba siempre en un estado como sin dirección IP asignada. Y da igual que la pusiera a mano, que también lo probé, porque claro, el tráfico de ida podría llegar, pero el de vuelta no. No hice capturas para comprobar que el tráfico de ida llegaba, pero estoy prácticamente seguro que sí que llegaba. Así que bueno, ya veis, un problema quizá raro, pero que si tenéis un setup que implique varios routers o puntos de acceso, no necesariamente uno que digáis, no, es que tú lo tienes con un Turris, con una distribución Linux y haces cosas más específicas o más especiales, no. Cuando tengáis un router normal, que probablemente tenga un Linux debajo igualmente, aunque estéis usando la capa de personalización del propio fabricante, que suele ser más limitada, puede que os pase algo parecido a esto y no sepáis por qué. Bueno, sí, la solución fácil, reinicio todo y probablemente vuelva a funcionar, pero creo que es interesante contaros esto para que veáis qué tipo de cosas pueden ocurrir e intentar ir más allá y no quedarnos en, falla, lo reinicio, sino intentar pensar en cuál es la razón por la que fallaba e intentar darle respuesta.
Bueno, este episodio que pensaba que iba a ser corto, porque no tenía mucho tiempo para grabarlo, ya voy 10 minutos, creo, de chapa, como siempre. Así que bueno, no os doy más la chapa, no os robo más tiempo. Espero que os haya resultado interesante este tipo de episodio más anecdótico de cosas que pueden pasar, que pueden salir mal y cómo intentar averiguar el porqué. Y nos vemos prontito. Chao.